Muy buenos días a todos los que nos están acompañando. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante sobre variadores y motores de velocidad. Para el mismo nos va a estar acompañando un ingeniero, un colega que nos colabora con nosotros desde Panamá. Él es Alan Urbino. Aquí lo podemos ver. Alan, saludos. Alan es un ingeniero con más de 8 años de experiencia solamente en trabajar en el patrón con diferentes marcas. Ahorita se está desempeñando fuertemente en el área de Fluke, siendo el Product Manager de la marca Fluke en Panamá. Él tiene un puesto similar al mío, pero en Panamá. Alan es un profesional certificado por Rockwell Automation en Canadá en el tema de variadores de media y alta tensión, y además de ser el encargado de Fluke, él es el supervisor del centro de servicio y de calibraciones en Panamá. Alan posee muchísima experiencia en el tema de variadores, conoce muy bien el equipo uno de los equipos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y también va a estar evacuando dudas durante toda la presentación, al igual que mi persona. De nuevo, mi nombre es Paul Ávila, ingeniero eléctrico a cargo de la marca Fluke en el patrón. Y bueno, Alan, saludos y saludos a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Paul. Buenos días a todos los que están presentes, todos y todas y las amigos que están presentes. Veo que hay un montón de gente de diferentes lugares de la región. Desde Panamá, como dice el pregón, centro del mundo y corazón del universo, les saluda su servidor, Alan Urbina. El día de hoy vamos a traerles a ustedes un excelente equipo, que tienen acá. Hoy vamos a ver una herramienta versátil, una herramienta práctica, una herramienta que definitivamente está muy por encima del concepto de el mantenimiento eficaz, ¿verdad? Este es el Motor and Drive Analyzer de Fluke, modelo MDA 500. En esta familia de MDA 500 existen dos modelos principales, que es el MDA 510 y el MDA 550, ¿verdad? Básicamente es un equipo que te va a ayudar a ir directamente a los puntos de diagnóstico avanzado en un conjunto, un sistema de un variador de frecuencia junto con un motor, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver un poquito de qué es lo que vamos a ver durante esta próxima hora, Dios mediante, y básicamente vamos a tener una descripción de lo que es el MDA 550. Vamos a ver qué son las pruebas de entrada del variador de frecuencia, pruebas en el bus de DC, pruebas en la salida del variador de frecuencia, pruebas en la entrada del motor y las pruebas de voltaje en el eje del motor. Básicamente, estas pruebas encierran, digamos, en un esquema de bloques sistemático, organizado, las pruebas que debes hacer en el orden que lo debes hacer para llegar a un diagnóstico avanzado de algún problema que tengas en un sistema de motor and drive. Sin más preámbulos, vamos ya a una presentación que les tengo, ¿verdad? Por lo pronto voy a salirme de mi video y les voy a compartir mi presentación. Denme un segundo. Alan, ¿te parece si hacemos las dos primeras preguntas del sondeo? Te quedaste sin el audio. Perfecto, Paul. Disculpa. Mientras yo voy haciendo el seteo de la presentación,
Y vamos con las preguntas. Si me puedes asistir por allí, gracias. Ok. Vamos a ver si nos ayudan. Ahorita tenemos 55 personas en la audiencia. La primera pregunta la estamos poniendo en pantalla. ¿Tiene usted experiencia con variadores de frecuencia y motores? Seleccione, por favor, una de las respuestas. Sí, mucha experiencia. Sí, poca. O nunca he trabajado con variadores ni motores. Excelente, se está moviendo muy bien. Tenemos ya que el 50% de las personas han votado. Les agradecemos sus respuestas, pues estas nos van a ayudar muchísimo durante la presentación para conocer el nivel o la expectativa que ustedes tienen sobre el webinar. Esto nos va a ayudar a enfocarlo lo mejor posible. Y vamos a dar unos segundos más. Todavía faltan algunas personas de las que están conectadas por votar. Por ahora tenemos que un 26% de las personas dicen sí, mucha experiencia. El 63% dice que sí, tiene experiencia, pero poca. Y un 10% dice que nunca ha trabajado con motores ni variadores. Entonces, esto nos resulta realmente importante. Vamos a cerrar esta. Nos resulta muy buena esta información porque sabemos que hay personas que les gustaría aprender más a fondo sobre variadores. No todos los que están conectados aquí son expertos. Y además de los que hay, la mayoría tiene poca experiencia con variadores. Por dicha que Alan tiene muchísima experiencia con variadores y nos va a poder ayudar con este tema. Vamos con la segunda. Definitivamente está muy interesante digamos, los resultados que están arrojando el sondeo. Tenemos mucha gente allí viéndonos a través de este medio. De hecho, quiero mandar un saludo disculpen si no los menciono, pero por ahí tenemos gente de Nicaragua, tenemos gente de pues, Panamá, por supuesto, tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia, tenemos gente de prácticamente toda la región. Les agradecemos mucho y, por supuesto, un abrazo fraternal en la distancia. Muy buena su colaboración y yo creo, Paul, que podríamos, dándole seguimiento a esta primer pregunta, me gustaría que interactuemos con la segunda, Paul, porque van muy enlazados y va muy de acuerdo con lo que nosotros pretendemos con este seminario, ¿verdad? No sé si me ayudas con la segunda pregunta, Paul. Claro, vamos con la segunda. La segunda pregunta es para, bueno, ya como lo dijo Alan, enlazada a la primera, en su planta, ya sea que ustedes trabajan en mantenimiento o que más bien brindan los servicios, ya sea a sus clientes, cuentan con variadores de frecuencia. Por favor, seleccionen sí, hasta 20 variadores, hasta 50 variadores, más de 100 o del todo no tenemos. Esto realmente cuesta, pero a veces no tienen variadores. Exacto, exacto. Sin embargo, mira esas cifras. Las cifras nos están diciendo, enlazado con la primera pregunta, que definitivamente, o sea, los variadores de frecuencia y los motores en conjunto, es lo que mueve al mundo, es lo que mueve la industria, ¿verdad? El 65% de la energía que es consumida cada día en el mundo entero es consumida a través de un motor, ¿verdad? Entonces, eso nos arroja datos significativos en el sentido del mercado habilitado que hay para los servicios de diagnóstico entre motores y variadores de frecuencia, ¿verdad? Importante, mientras que recopilas las respuestas, Paul, mencionarles a los y las amigos que están conectados que Fluke cuenta con toda una serie de herramientas de diagnóstico y de mantenimiento para los conjuntos de variadores y motores, ¿verdad? Desde la parte del variador hasta la parte del motor con su medición de aislamiento, medición de vibraciones, cámaras termográficas, tenemos
el analizador de motores, que es el Fluke 438, ¿verdad? Que es un Power Quality Analyzer con una aplicación especial para el análisis directo del motor como tal, ¿verdad? Y en sí un sinfín de herramientas excelentes, ¿verdad? Que tiene Fluke a la disposición. Les agradecemos mucho sus respuestas. Yo creo que ya podemos cerrar esa pregunta. Y sin más, pues, no sí. sé si ellos habrán tenido acceso a las respuestas, pero les voy a comentar un poquito de cómo quedó la encuesta. El 41% de las personas que votó nos dice que tienen hasta 20 variadores, que es la mayoría. Sin embargo, tenemos un 30% que dicen que hasta 50. Y hay un 10% que es considerable que tienen más de 100 variadores. Entonces, vean la importancia de un correcto mantenimiento sobre todos estos equipos que van a estar operando, como lo decía Ala, en la mayor cantidad posible de la energía consumida en sus plantas por estar pues relacionados a los motores, y una falla podría significar muchísimo dinero desperdiciado en un paro no programado al no conocer realmente la vida que tienen ellos con un correcto programa de mantenimiento predictivo. Sin embargo, tenemos un dato interesante también de un 19% de personas que nos dicen no tenemos variadores de frecuencia. ¿Okay? Y en cuanto a esos, Paul, es muy interesante porque ese 19% que no tiene variadores de frecuencia, definitivamente deben tener algún motor y muy posiblemente lo tengan con un arranque suave o un arranque directo. Allí podemos, ¿cómo se llama? Darles asesoría en cuanto a la implementación de variadores de frecuencia, ¿verdad? Y pues sus herramientas de diagnóstico. ¿Por qué? Todo enfocado a el uso racional y razonable de manera sostenible de la energía disponible que tenemos, ¿no? Correcto. Aquí se ven en esta primera diapositiva, vamos a presentarles 13 de las principales causas de fallos de un sistema motor variador. Primeramente están los problemas o las fallas de calidad de la energía, que es la parte que entra al variador de frecuencia, con sus transitorios de tensión, desequilibrio de tensión, distorsión armónica. Luego tenemos las fallas del propio variador de velocidad, en donde tenemos reflejos de señales PWM, ¿verdad? En la salida del variador, corriente sigma, que más adelante vamos a darle un par de pinceladas a ese concepto de corriente sigma. Muchas veces me he encontrado, Paul, con ingenieros y técnicos en las plantas que están teniendo fallos, trips, en los variadores de velocidad y no logran identificar cuál es la causa, ¿verdad? Les cuento que esa corriente sigma por ahí hace cosillas en los sistemas de variador de frecuencia motor, y normalmente la falla que da es que se tripea aleatoriamente el sistema, ¿verdad? También, por supuesto, tenemos problemas con sobrecargas operativas, que esas están más relacionadas con la parte operativa, la parte humana, ¿verdad? Que le da el trabajo al sistema motor variador. Luego tenemos en la parte de salida que tenemos desalineación, desequilibrio del eje, holgura del eje, desgaste en los rodamientos, factores de instalación inadecuada. Las partes de la salida estamos hablando ya, ¿cómo se llama? Consecuencias de factores más mecánicos que eléctricos, ¿verdad? Que también para esos factores mecánicos, Fluke cuenta con diferentes herramientas muy especiales, muy específicas, para poder detectar de una manera eficiente, rápida y eficaz las fallas en los sistemas mecánicos, en la instalación mecánica del sistema motor variador y su carga mecánica, ¿no? También tenemos factores de instalación como el pie suelto o la pata suelta, pata floja, pata al aire, como quieran llamarlo. Cada uno de nuestros países
tiene una forma de decirle diferente, como dice el dicho, cada quien tiene la manera de matar las pulgas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Esfuerzos en las tuberías y tensión en el eje. Básicamente, nosotros vamos a ver que como primer factor desde la perspectiva eléctrica que nos da problemas en un sistema motor variador, ¿verdad? Son los transitorios de tensión. Los transitorios de tensión, perdonen para cerrar esto. Ok, listo. Los transitorios de tensión definitivamente pueden proceder de diferentes fuentes, ¿no? Ya sea dentro o fuera de la planta, son esas chispas, esos sparks que viajan a través de los conductores y entran a nuestros variadores de tensión, variadores de frecuencia, ¿verdad? Esto puede activar o desactivar cargas que sean adyacentes, ¿verdad? Los bancos de condensadores se lesionan, se dañan con estos transitorios. Tenemos problemas en cuanto a la corrección del factor de potencia, ¿verdad? Incluso hay transitorios que vienen debido a las condiciones meteorológicas lejanas. Por ejemplo, por allá, a 20, 30, 40 kilómetros de distancia, podría haber una tormenta eléctrica, hay un evento eléctrico que cae en los cables de alta tensión, ese transitorio va a viajar a toda esa ramificación eléctrica que hay hasta los equipos, ¿verdad? Estos eventos transitorios tienen como consecuencia la ruptura del aislamiento del embobinado, ¿verdad? Y también fallas en el motor de manera prematura, ¿verdad? Y definitivamente el dolor de cabeza de tener que parar una parte del proceso o incluso toda una planta por un tema no considerado, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el desequilibrio de tensión. El desequilibrio de tensión, los sistemas de distribución trifásicos normalmente o a menudo se alimentan de cargas monofásicas, ¿verdad? Un desequilibrio en la impedancia o en la distribución de la carga podría contribuir al desequilibrio en las tres fases, ¿verdad? Los posibles fallos que se pueden encontrar en los cables que van al motor, las terminaciones en el motor o en las propias bobinas del motor, ¿verdad? Las consecuencias del desequilibrio es que crea un flujo de corriente excesivo en una o más de las fases que a continuación aumenta las temperaturas de funcionamiento y que lleva a una ruptura del aislamiento definitivamente. Recordemos que el motor, entre más caliente esté trabajando, está trabajando de una manera menos eficiente, ¿cierto? Por otro lado tenemos la distorsión armónica. La distorsión armónica, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos definir qué es la distorsión armónica? Bueno, los armónicos, ¿verdad? Son cualquier fuente adicional y no deseada de tensión, ¿verdad? En corriente alterna o corrientes que suministran energía a las bobinas del motor. Esta energía adicional no se utiliza para hacer girar el eje del motor. Ojo, no es energía utilizable adicional y eso es importante, ¿verdad? Esta es una energía parásita que recircula en las bobinas y en última instancia va a contribuir a las pérdidas internas de energía del mismo motor, ¿verdad? Las pérdidas se disparan en forma de calor, ¿verdad? Que ustedes saben, otra vez, uno de los problemas principales de un motor es trabajar caliente, ¿no? Esto va a contribuir que con el tiempo se va a deteriorar la capacidad del aislamiento de los devanados, ¿verdad? Un poco de distorsión armónica es normal, ¿verdad?
en cualquier lugar de un sistema que se esté alimentando con cargas electrónicas, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros investiguemos, que nosotros conozcamos cuál es el estado de la distorsión armónica de nuestro sistema antes de entrar a nuestro variador de frecuencia, ¿verdad? Básicamente, cada armónico tiene un nivel aceptable de distorsión diferente. Y esto lo podemos definir o se define ya en un documento en normativas como la IEEE 519 de 1992. Esta es una referencia que ustedes pueden utilizar para poder saber o cuantificar hasta dónde es permitido, hasta dónde es normal tener distorsión armónica. ¿Cierto? No sé, hasta aquí estamos bien. Paul, veo que por ahí tenemos una pregunta. No sé si me ayudas con esa pregunta. Mientras Sí, sí. seguimos. Bueno, les quería comentar a todos que recuerden, nos gusta que este tipo de presentaciones no sean aprovechando, digamos, la presencia de personas profesionales en el tema. Nos gustaría contar más con sus opiniones, con sus comentarios, inclusive la mayor cantidad de preguntas que ustedes deseen para que le saquen el máximo provecho. Entonces, por ejemplo, aquí don Roy Azofeifa nos hizo un comentario. Eso fue con respecto al primer sondeo que hicimos. Dice que no tiene variadores, pero atiende a unos 70 a 80 en toda la región, de diferentes marcas. Pues varían mucho, siempre mayores a 250 kilowatts. Excelente ese comentario. Sí, hay de muchas marcas y ahorita que estamos hablando del tema de Fluke, hay que considerar que Fluke es un medio para poder darle mantenimiento a todo tipo de variador. No tiene una marca relacionada, entonces van a tener un equipo muy versátil con el cual le pueden sacar el máximo provecho al mantenimiento de todas las plantas. Como en este caso que... ¿Pero? Perdón, Paul, Dale. eso que acabas de mencionar es muy, muy importante y bien encajado en el comentario. Todos los variadores de frecuencia, todos, no importa qué marca, no importa qué tamaño, no importa qué color, todos trabajan exactamente igual. Es como decir que todos los seres humanos tenemos un ombligo, ¿verdad? Todos los variadores de frecuencia trabajan exactamente igual. Las herramientas de Fluke te proveen de procedimientos paso a paso o guías paso a paso para llegar a diagnósticos avanzados de diferentes equipos, diferentes sistemas, ¿verdad? Pero siempre está fundamentado en el principio de funcionamiento de la tecnología como tal. Entonces, si entre, por ejemplo, Danfoss o, por ejemplo, ABB o, por ejemplo, PowerFlex, tenemos una diferencia en cuanto a la frecuencia de modulación de la salida, por ejemplo, ¿verdad? Podemos tener esa diferencia. Podemos tener diferencia en cuanto al procesamiento del el convertidor o el rectificador de corriente alterna, corriente directa que alimenta el bus de DC. Tenemos diferencias en cuanto a la tecnología implementada en cada uno de ellos, dependiendo de la marca, ¿verdad? Cada marca tiene su tecnología, ¿no? Sin embargo, el principio de funcionamiento es el mismo y esta herramienta te contribuye en ese aspecto, en el aspecto del principio de funcionamiento del mismo equipo. Dicho sea de paso, un gran saludo a mi estimado Roy Azofeifa. Un abrazo a la distancia, Roy. Continuamos. Ajá. Bueno, también les quería comentar, hay varios que están preguntando que si se les va a compartir la presentación y sí, el departamento de mercadeo se las va a compartir una vez finalizada. Yo por experiencia propia y también comentarios de algunas personas les recomiendo que le saquen el máximo provecho al día de hoy, ya que están acá, que le pongan atención, porque muchas veces, a pesar de que se les envíe la presentación, pues no, algunos no la ven o no la van a entender de la misma manera que ahora que la estamos exponiendo. Entonces, traten por favor de hacer consultas aquí y aprovechar los comentarios también de los expertos. Aquí, Alan, te voy a leer una consulta más que nos dejaron.
El desequilibrio de la tensión afecta el aislamiento de las bobinas del motor o el cable que va conectado a la alimentación. Precisamente estamos pensando lo mismo, Paul, porque de hecho me llamó mucho la atención ahorita que la vi, y de hecho era la que iba a leer si no la leías vos. Y es una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Josué. Eso depende. O sea, la respuesta a la pregunta específica va a depender. La volvemos a leer. El desequilibrio de la tensión afecta el aislamiento de las bobinas del motor o el cable que va conectado a la alimentación. Eso está muy interesante. Eso va a depender, Josué, de dónde esté el desequilibrio. Recordemos que aquí estamos viendo un sistema. Más adelante yo creo que con una gráfica del sistema lo vamos a poder apreciar un poco más. Pero básicamente el desequilibrio de tensión puede ocurrir antes, en el medio o después del variador de frecuencias, ¿verdad? O sea, nosotros ya podemos tener una alimentación deficiente con desequilibrio en la tensión debido a que esta línea de alimentación esté conectada a otro ramal o a otros instrumentos. O sea, en ese caso, el desequilibrio de tensión va a afectar al variador de frecuencia. Si el desequilibrio de tensión está del variador de frecuencia hacia el motor, eso nos habla de que el variador de frecuencia per se tiene un problema. Y en ese caso, lo que nos va a afectar precisamente, nos va a afectar el cable que está conectado, o sea, el conductor que va desde el variador hasta el motor. Pero principalmente, digamos, la mayor afectación que va a producir el desequilibrio de tensión en ese punto va a ser precisamente en el motor. ¿Por qué? Porque un desequilibrio de tensión en alguna de las fases del motor lo que nos va a provocar es que las otras fases, las otras bobinas se van a recargar, y el motor va a entrar en un funcionamiento recalentado, ¿verdad? Y definitivamente, como nos comenta Bernal Núñez, definitivamente la ventilación o la climatización es vital para la operación de un motor, ¿verdad? Recuerden, un motor entre más fresco trabaje, más eficiente es, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos velar porque todos estos factores, todas estas variables que nos pueden afectar el eficiente funcionamiento del motor, ¿verdad? Podamos mitigarlas con diferentes procedimientos. Muy bien, excelente, excelente. Muy buenas preguntas. Seguimos por acá. Seguimos por acá. Y ahora sí, listo. Por otro lado, tenemos los reflejos de las señales PWM o Pulse Width Modulator, ¿verdad? De la salida del variador, ¿verdad? Esta, por la primera imagen que vemos arriba, es una forma de onda capturada con el osciloscopio. Y aparte, en la parte de abajo podemos ver la curva envolvente o la tolerancia que tiene esa forma de onda de tensión. Los variadores de velocidad utilizan la técnica de ancho de pulso o modulación de ancho de pulso para controlar la tensión de salida, ¿verdad? Y la frecuencia que alimenta un motor. Este efecto que producen el banco de IGBTs dentro del variador de frecuencia, ¿verdad? Va a producir reflejos, ¿verdad? Que se van a generar cuando hay una discrepancia entre la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga. Esto es clave. Entre más discrepancia haya entre la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga, se van a ver más reflejos de estas señales PWM reflejadas, ¿verdad?
Las discrepancias, ok. Mira, Alan, tú acabas de decir que las discrepancias entre la impedancia de la fuente y la discrepancia de la impedancia de la carga, ok. Pero, ¿qué produce esas discrepancias? ¿No? Básicamente, las discrepancias entre las impedancias se producen como resultado de una instalación inadecuada. Esto ocurre cuando utilizamos, por ejemplo, cables que no son cables especiales para variadores de frecuencia. Por ejemplo, cables que no sean mallados o doblemente mallados. Por ejemplo, cuando tenemos un cable mallado, pero no aterrizamos la malla a la masa, por ejemplo. Cuando utilizamos cables mallados, pero que son de baja impedancia, con un sistema de alta impedancia, ¿verdad? Ahí tenemos discrepancias de la impedancia, ya sea en la carga o en la fuente. Y esto es lo que nos va a producir estas señales reflejadas, ¿verdad? Definitivamente la mitigación se lleva a cabo con una selección adecuada de los componentes, ¿verdad? Y por supuesto velar porque los equipos no estén degradados con el tiempo, que un motor pues esté ya muy utilizado, muy kilometreado, ¿verdad? Lleno de grasa, lleno de diferentes componentes químicos que modifican su impedancia. Cuando nosotros tenemos estos sistemas con señales PWM reflejadas, podemos tener como consecuencia la ruptura del aislamiento del embobinado, ¿verdad? Y por supuesto, como lo vimos anteriormente, tiene como consecuencia tiempos de inactividad prolongados y no planificados, ¿verdad? Vamos a tirar el siguiente sondeo, Paul. Aquí sí, me parece excelente. yo quiero tirar este sondeo porque es importantísimo. Es importantísimo. ¿Cuál es el tiempo promedio que tarda, ya sea usted o su compañero, en ubicar un problema complejo en un variador de frecuencia? Yo quiero ver a los participantes que nos respondieron que tenían diferentes cantidades. La gran mayoría tenía por lo menos 20 variadores de frecuencia o trabajaba por lo menos con 20 variadores de frecuencia, ¿verdad? Quiero saber más o menos un problema complejo de un variador de frecuencia, ¿cuánto tiempo te tomó o cuánto tiempo te ha tomado? Pueden ser más de 2 horas, más de 5 horas, todo un día, o de repente nunca se me ha presentado un problema, o incluso aún hoy, en este momento, tengo un problema y nunca se ha solucionado. Ahí es donde vamos nosotros, les comento mientras seguimos participando con el sondeo. El Batrón como tal tiene muchos años en la industria de toda la región, tiene más de 30 años en la industria de la región y definitivamente el Batrón es una empresa que se caracteriza por no capitalizar el conocimiento. El conocimiento capitalizado no sirve para nada. A nosotros, como lo podemos ver en este tipo de webinars y seminarios libres, a nosotros nos gusta compartir la información, nos gusta compartir el conocimiento, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros, un aliado estratégico como el Batrón, en tu planta, en tu oficina, en tu trabajo, te puede ayudar a solucionar problemas más rápidamente, ¿no? Así es que para aquellos que tengan la última opción, aún tengo problemas y nunca los he solucionado, más adelante envíenos un correo, pongan sus comentarios al final del webinar que necesita una visita de alguno del equipo de expertos que tenemos en el Batrón. Miren qué interesante las cifras, Paul. Sí, de hecho, complementando lo que dice Alan, nosotros contamos con equipos de demostración. Ahorita no sé, Alan, si en Panamá tienen un demo de pero
pero por lo menos en Costa Rica tenemos uno, si fuera el caso que lo quieren ver funcionando. Y de igual manera, nosotros normalmente hacemos algunas videollamadas, inclusive podemos hacer demostraciones o un video para que ustedes lo vean funcionando en alguna de las funciones particulares con uno de los demos que tenemos en la oficina. Entonces, ya se vuelve mucho más fácil de que tomen una decisión porque ya saben realmente a lo que van, lo que pueden llegar a utilizar y cómo se utiliza. Claro que sí, Paul. De hecho, con lo que acabas de decir, sí tenemos un MDA 550 de demostración. Incluso les cuento una anécdota. Este equipo nosotros lo tenemos desde el año pasado. El MDA 550 es un equipo nuevo que se desarrolló y salió al mercado a finales del año pasado. Nosotros desde que salió, nosotros adquirimos una unidad demo de demostración y hemos ido a diferentes clientes precisamente a hacer demostraciones. Una de las demostraciones que hicimos, fíjense que, bueno, no puedo dar el nombre del cliente, pero este cliente tenía problemas con el variador se iba a fallo y pues paraba toda una parte del proceso. El técnico a cargo había hecho varios procedimientos de diagnóstico del variador. Sin embargo, el variador no mostraba ningún problema específico, ¿verdad? Incluso llegaron a cambiar el variador. Incurrieron más o menos en una inversión de aproximadamente $23,000 por el tamaño del variador, aduciendo pues que el variador es el que estaba dañado. Y resulta que cuando colocaron el nuevo variador, seguía el problema, ¿verdad? Nosotros fuimos a hacer una demostración, ya el cliente, este amigo nuestro, ya desesperado, buscando por dónde coger aire, ¿verdad? Nos llamó para hacer una demostración con la compra de uno de estos equipos. Y resulta que durante la demostración, Paul, logramos detectar corrientes parásitas como la corriente sigma que ya vimos la corriente sigma, Paul, o todavía no. No, todavía no. Vamos, de hecho, vamos para allá y vea qué buen bumper de entrada obtuvimos, porque precisamente habían corrientes sigma fuera de los parámetros tolerantes que hacían en conjunción con otro problema del eje, que el variador de frecuencia se protegiera y se saliera de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, muy interesante. Aquí Alan, complementando entonces a la consulta del sondeo que acabas de hacer, tenemos las respuestas en pantalla y vean qué interesante. De los que todavía tienen el problema y nunca lo solucionaron, es una grandísima minoría, un 5% de los que no les ha ocurrido un problema mayor o todavía sobreviven con el problema en la planta. Sin embargo, bueno, un 14% nos dicen nunca se ha presentado problemas. Ahí yo diría que sería bueno revisar porque tal vez se ha presentado algún problema relacionado a, tal vez el variador como tal no ha fallado, pero ha hecho que un motor se dañe, que se recaliente algún cable, etcétera. Algunos dicen un 23% que más de un día o todo un día corrigiendo los problemas en los complejos, en los variadores de frecuencia. Tenemos un 20% que dice que más de 5 horas y la mayoría, que es un 40 casi por ciento, dice que más de 2 horas. Entonces vean qué importante todo el tiempo que le tienen que dedicar a la medición de algunos parámetros que se consideran importantes para darle mantenimiento a ese variador que ha fallado y que a veces no sabemos ni cómo buscarlo ni de dónde, porque no tenemos quizás las herramientas necesarias o recomendadas. Exactamente, Paul. Y aquí es donde viene, si quieres ya puedes cerrar la consulta. Aquí es donde viene, Paul,
la importancia de estos equipos, de estas maravillosas herramientas que tenemos disponible para nuestros clientes, ¿verdad? Dicho sea de paso, para todos los que nos están escuchando, nosotros en el Batrón como un formato de lo que nosotros damos como valor agregado a todos nuestros equipos, nosotros no vendemos equipos huérfanos, ¿verdad? Nosotros vendemos equipos que tienen su soporte postventa, ¿verdad? O sea, no te vamos a dar un equipo en las manos y te vamos a dejar solo con el equipo. Nosotros vamos y te enseñamos cómo utilizarlo. Incluso podemos hacer on-the-job trainings para los que tengan disponibilidad y disposición de hacerlo. Como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Ahí tenemos la famosa corriente Sigma, ¿verdad? Las corrientes Sigma son en esencia corrientes de fuga que circulan en un sistema. O sea, esta corriente va a circular. En este caso podemos verlo entre el motor y el variador de frecuencia. O sea, no es una corriente que se consume a la masa. Por eso es tan difícil encontrarla, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a que una corriente parásita ¿cómo se llama? Se disipe a masa o se devuelva a las líneas de alimentación, ¿verdad? Las corrientes sigma se crean como resultados de la frecuencia de la señal, el nivel de tensión, la capacitancia y la inductancia de los conductores, ¿verdad? Estas corrientes circulan, ¿verdad? Y pueden atravesar sistemas de protección a tierra. Ojo, estas corrientes pueden atravesar sistemas de protección a tierra, causando precisamente las desconexiones que estamos viendo, que este amigo nuestro pudo encontrar después de nuestra visita de demostración del MDA 550, ¿verdad? Estas corrientes sigma pueden causar, bueno, como ya lo mencioné, desconexiones, ¿verdad? Y en algunos casos, exceso de calor en los embobinados. De nuevo, ¿qué pasaba con el exceso de calor en los embobinados de un motor? Exacto, así como lo está pensando, va a reducir la eficiencia del motor, ¿verdad? La corriente sigma se puede encontrar en el cableado del motor y es la suma de la corriente de las tres fases en algún momento dado del tiempo. Ojo, si nosotros tenemos tres conductores que están diseñados para X cantidad de corriente y están bien dimensionados, ¿verdad? Nosotros esperaríamos que no haya ningún problema en ese cableado. Sin embargo, si tenemos producción de corriente sigma, en algún punto del tiempo, la corriente sigma va a ser la sumatoria de la corriente de las tres fases. Entonces, ese conductor por separado va a estar sometido a 3 veces la corriente nominal de trabajo, ¿verdad? En una situación perfecta, la suma de las tres corrientes sería 0, ¿verdad? O sea, que la corriente de retorno de la unidad sería igual a la corriente de la unidad. Otras formas en las que nosotros podemos entender la corriente sigma son como señales asimétricas en varios conductores, ¿verdad? Que se acoplan capacitivamente, ¿verdad? En el conductor de la puesta de tierra, ¿no? Y las consecuencias de la corriente sigma, por supuesto, vamos a ver que el circuito se va a disparar de formas misteriosas debido a los flujos de corriente de la protección a tierra, ¿cierto? Muy bien.
Ahora vamos a la sexta razón, que son las cargas, las sobrecargas operativas. Definitivamente las sobrecargas operativas, nosotros desde la perspectiva del mantenimiento no tenemos mucha inherencia en las sobrecargas, porque normalmente son los departamentos de producción los que sobrecargan los sistemas de funcionamiento, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder localizar una falla por sobrecarga de un sistema motor variador, ¿verdad? Básicamente, estos fallos por sobrecarga tienen como consecuencia el desgaste prematuro del motor y los componentes mecánicos, ¿verdad? Y que por supuesto van a producir averías permanentes. Dicho esto, tenemos diferentes, los otros causales de falla de los sistemas motor variador ya son causales meramente mecánicos, ¿verdad? Como son la desalineación, el desequilibrio del eje, holgura en los ejes, desgastes en los rodamientos, pie suelto, pata suelta, pata al aire, pata floja, esfuerzos en los tubos. Para cada una de estas, ¿cómo se llama? De estas opciones mecánicas, Fluke tiene una herramienta especializada para poder hacer la medición, mitigación y corrección de estos factores. Ahora yo quiero entrar a nuestra última razón de falla del sistema motor variador, que es la tensión del eje. Cuando las tensiones de un motor del eje del motor exceden la capacidad del aislamiento de la grasa del rodamiento, se producen descargas de corriente hacia el rodamiento exterior. Estas descargas van a producir picaduras y marcas en los anillos de los rodamientos, ¿verdad? Esto lo que va a provocar es que el metal se va a desgastar y va a producir holguras en los mismos rodamientos, ¿verdad? Este arco lo que hace a través de las superficies del rodamiento crea picaduras y marcas como consecuencia y provocan excesos de vibraciones y finalmente una avería catastrófica del mismo rodamiento. Y aquí vamos a tirar el siguiente sondeo, Paul. Alan, si quieres, antes de tirar el siguiente, ahí tenemos algunas consultas. Excelente. Déjame ver, es que sí, ya nos han ido haciendo varias. Por ejemplo, nos dicen que si con el MDA, si el MDA 550 tiene Fluke Connect, ahorita vamos a ver las características, todavía no hemos llegado ahí, ya casi vamos a ver las características del MDA. Entonces, por ahí vamos a estar contestando esa consulta. Aquí hay un comentario del ingeniero Jaime Delgado. Dice, quería hacer un comentario. En el tema de calidad de la ubicación de los componentes desde el variador, en muchos casos no se le da mantenimiento a los filtros de los SM. Exactamente. Las fallas es cuando voy a una planta que no se le da el seguimiento correcto. Normalmente en las plantas que se les da un mantenimiento continuo, normalmente no hay muchos problemas y siempre y cuando la instalación sea correcta. Don Bernal dice, es que sí, pero esta consulta, don Bernal, disculpe, pero va más relacionada al tema de variadores y aquí sí les recuerdo, estamos más en el tema de mediciones en el variador. ¿Cuál es la
la pregunta, Paul. Vamos a ver, te la vamos a hacer. Dice, ¿cuál es la forma correcta de conectar un variador de frecuencia cuando se conecta con el cable correcto? Por ejemplo, si se cuenta con cable trifásico, 4 líneas, uno de los cuales es tierra, y el cable cuenta con malla más un cable adicional desnudo conocido como puesta masa. Ok, ahí yo sí te puedo decir, de hecho, normalmente los variadores de media y alta tensión, la configuración que tienen en cuanto a los cableados es muy similar a lo que nos está exponiendo el señor Bernal. Definitivamente el cable de puesta a tierra va directo a la puesta a tierra y el cable de masa que viene desnudo junto con el cable del shield, del escudo o de la malla, van a la masa del sistema o de la estructura, ¿ya? Solamente el cable de tierra, el que es amarillo-verde o verde-amarillo, va a ir directamente a la barra de tierra, ya sea en el CCM o en el mismo ¿cómo se llama? En el mismo switch del motor de conexión y desconexión. O sea, los cables de las fases más la tierra van a ir hacia su lugar específico. L1, L2, L3 más la tierra van a ir a las barras directamente como debe ser o al variador en sus terminales L1, L2, L3 y tierra, ¿verdad? Luego, lo que es la malla y lo que es este cable desnudo, ambos van a la masa del sistema, ¿verdad? A la masa de la estructura. Esa es, de hecho, una de las buenas prácticas en cuanto a la instalación de los conductores. Importante que el aterrizaje de la malla y del cable desnudo sean conectados en ambos lados, en el lado del variador y en el lado del motor. Eso es muy importante, porque si se deja alguno de los lados abiertos, básicamente lo que vamos a hacer ahí es convertir ese mallado y ese cable desnudo en una antena, ¿verdad? Y vamos a incrementar la cantidad de señales reflejadas de alta frecuencia. ¿Listo? Excelente, excelente. Gracias por ese aporte, Alan. Vamos a ver, por aquí tenemos otro comentario. Don Roy dice, también me ha pasado que no soluciono con mi instrumentación, pero el fabricante termina recomendando una solución, por ejemplo, un filtro para problemas de ondas reflectivas. Por dicha se soluciona el problema, pero con apoyo del fabricante. Claro, claro. Normalmente, y eso es un comentario muy acertado, y es una de las razones por qué Fluke interviene y genera este tipo de herramientas. Normalmente, si no tienes el adiestramiento, si no eres un experto en variadores de frecuencia, si no eres un experto en motores, si no eres un experto eléctrico, va a ser muy complicado que lleguemos a una ¿cómo se llama? A una definición de un problema específico, ¿verdad? Con este tipo de herramientas, nosotros lo que vamos a ver es un sistema estructurado paso a paso, con las mediciones punto a punto, de qué es lo que tienes que hacer para aislar una falla, ¿verdad? Y de repente te puedes ahorrar la consulta al fabricante, ¿verdad? Que en algunos casos, y hay que decirlo, en algunos casos esas consultas por medio del fabricante te cuestan dinero, ¿verdad? Gracias, Paul. Tiramos la encuesta. Dale. Solo creo que por aquí vi otra que tenía una consulta de... Don Ruiz nos decía que si esta corriente de sigma, yo creo que la consulta era sobre corriente de sigma. Sí, es lo mismo que onda reflejada. No, de hecho, no. Alan, te quería complementar un poquito sobre el tema de corrientes de sigma. Sobre la medición de corriente de sigma, pues me parece, no sé si lo dijiste, me parece que no, que normalmente esta podría medirse con un multímetro, perdón, con un amperímetro,
lo que hace uno es agarrar las 3 líneas y meterlas en la misma pinza. Sin embargo, los amperímetros no tienen un ancho de señal suficientemente alto, o sea, no en frecuencias muy altas. Por eso es que se recomienda el uso de un osciloscopio. Tienen un ancho de banda más amplio. Al poner las 3 líneas en una misma pinza, se mide la corriente resultante. En el caso de que no existiera variador de frecuencia, la carga tendría una corriente resultante normalmente de 0 amperios. Sin embargo, ya al existir un variador de frecuencia, existen estas corrientes como fantasmas o corrientes perdidas, se les conoce así. Este tipo de corrientes normalmente deberían de andar entre 3 a 6 amperios. Y en el caso de que sobrepasen esos valores que son, digamos, normales en la práctica, van a tender a viajar por medio de los cables hacia el motor y a buscar los puntos de salida por medio de los sistemas de puesta a tierra, que normalmente están asociados a los rodamientos. Entonces, este tipo de corrientes termina haciendo daños a los rodamientos. Por ahí era lo que te quería complementar. Pero realmente la forma de medirlas es muy sencilla. Básicamente consiste en agarrar las 3 líneas con una misma pinza por medio de un osciloscopio y medir la corriente resultante que pueda estar pasando por ahí. Debería ser lo más baja posible. Ok. Es correcto, Paul. Y de hecho también es importante con respecto a la otra parte de la pregunta de las señales reflejadas, ¿verdad? No son lo mismo. Las señales reflejadas van a viajar digamos, en los conductores hacia el variador y van a generar interrupciones de los sistemas de puesta a tierra. Entonces, los variadores normalmente se van a ir a falla. La corriente sigma, como lo dijo Paul, nos va a generar problemas en los rodamientos, porque por allí es por donde va a pasar. Okay. Vamos entonces con la siguiente encuesta. ¿Se ha percatado que se dañan periódicamente los rodamientos de sus motores? ¿Sí o no? ¿Qué tanto se dañan esos rodamientos? ¿Se suelen dañar? ¿Sí o no? Muy importante, sí. Mientras tanto, aquí Ana Carrera nos pregunta, ¿qué podría hacer explotar un variador súbitamente? Normalmente, de una manera súbita, lo que podría hacer explotar un variador súbitamente es un transitorio catastrófico, que viniera, por ejemplo, en el tendido eléctrico, en este caso una tormenta eléctrica, y que entre directamente al variador, ¿verdad? O sea, tenemos una alta energía disponible, más que todo en la parte del bus de DC, que da paso a la energía que necesitan los IGBTs, y podría eventualmente haber un arco eléctrico y hacerlo fallar de esa manera. Normalmente eso sería, digamos, una explicación de una explosión súbita, ¿verdad? Ahora, también he visto bancos de capacitores explotar por falta de mantenimiento, ¿verdad? En un variador de tamaño considerable, ¿verdad? En algún momento hubieron roedores dentro del panel, y los roedores fueron poniendo basura y cositas entre el banco de capacitores, y por falta de mantenimiento en algún momento llegó a ser un cortocircuito catastrófico y explotaron un par de capacitores, ¿verdad? Entonces, eso sería, Ana, digamos, causales de una explosión súbita, ¿verdad? Muy bien, vemos el sondeo, Paul.
Exactamente, ok, vamos a compartir aquí las respuestas y anda muy dividido realmente en la audiencia. Tenemos que un 45% dice que sí, periódicamente revisan daños y se encuentran daños en los rodamientos, mientras que un 55% dice que no. Posiblemente se encuentren daños en otras partes o posiblemente se les esté dando un adecuado mantenimiento, por lo cual no han presentado daños significativos. Es importante tomar en cuenta de que muchos de los que pueden estar aquí presentes probablemente tengan un programa de mantenimiento preventivo. Eso quiere decir que estén cambiando rodamientos, inclusive antes de que estos hayan cumplido su vida útil, sino que pues, puede ser que el programa les indique que ya se tiene que realizar un cambio como buena práctica de mantenimiento. Sin embargo, puede ser que la vida útil de ellos todavía les haya alcanzado para más tiempo, con lo cual, si hubieran contado con el programa de mantenimiento predictivo y hecho las mediciones necesarias, podrían haberse ahorrado un poco más de dinero, dejando que ese rodamiento dure más tiempo. Eso no quiere decir que vamos a dejar hasta que el rodamiento se dañe, simplemente vamos a aprovechar al máximo su vida útil y predecir, como lo dice este programa, la mayor probabilidad de falla para reemplazarlo de manera adecuada. Excelente, Paul. Muchas gracias. Aquí vamos a acelerar un poquito el paso para ir cerrando, ¿verdad? Básicamente, en cuanto a la tensión del eje, la tensión de alimentación sinusoidal, una alimentación sinusoidal de 60 voltios, ¿verdad? La tensión de ruptura normal es aproximadamente de 0.4 voltios a 0.7 voltios. Sin embargo, al ser una señal PWM con tiempos de subida muy rápidos, la ruptura de la capacidad del aislamiento de la grasa se incrementa aproximadamente de 8 a 15 voltios. Normalmente la tensión del eje es inferior a 0.3 voltios, lo cual es seguro para el cojinete. Sin embargo, las tensiones entre 0.5 voltios, y vean estas tensiones, 0.5 voltios y 1 voltio, pueden crear corrientes que dañan los cojinetes de hasta 3 amperios. ¿Verdad? Esta es una información muy interesante. Exactamente, exactamente. Entonces hay que saber cómo medir esa tensión en el eje. Es importante, muchas personas no la miden, no saben que existen también formas de evitar esa tensión o quitarla si ya se encuentra presente. Este, se pueden estar dañando muy rápidamente los rodamientos y a veces se suelen revisar todos los parámetros como corriente sigma, desequilibrio de tensión, corriente, todos estos parámetros que Alan ha venido recorriendo, se pueden revisar y tener unos valores aceptables, sin embargo, todavía no encuentran el problema. Y estas tensiones inducidas en el eje tienen que buscar una forma de salir del eje. Normalmente lo hacen por medio de los rodamientos también, que es el camino más cercano a tierra, provocando chispas y deteriorando la grasa de ellos y su vida útil. Muy bien, excelente, Paul, muchas gracias. Ahora sí, entrando en materia. Ahora, muy bien, Paul y Alan, nos están hablando de cosas que normalmente vemos en nuestras plantas, vemos en nuestro trabajo diario. Pero ¿cómo encaja ese aparato que ustedes están hablando con todo esto que es el diario vivir de nosotros los técnicos, los ingenieros de mantenimiento en las plantas? Precisamente para allá es para donde vamos. Aquí van a ver nuestro equipo, el MDA 550, y básicamente él va a venir en su estuche. Como ven, el estuche de color negro, cuadrado, muy bonito, va a venir con 3 puntas de osciloscopio con sus diferentes accesorios, lagartos, extensiones, etcétera, ¿verdad? Va a venir una de color rojo, una de color azul y una de color gris, ¿verdad? Y aparte, vamos a contar con una punta de color rojo, pero de 500 MHz. Una punta de alta frecuencia. Esta es la punta que se utiliza, Paul, para lo que acabas de decir,
para la correcta medición de esa tensión del eje, ¿verdad? Aparte de esto, el paquete viene con sondas de corriente, como la que pueden ver allí, es una 410, ¿verdad? Estas sondas de corriente tienen un switch que permite al usuario seleccionar entre 40 amperios con una relación de 10 milivoltios por amperio o 400 amperios con una relación de 1 milivoltio por amperio, ¿verdad? Es una herramienta versátil que se ajusta a las mediciones que puedas tener. Normalmente el paquete MDA 510, ¿verdad? Que es el anterior al 550, solamente trae una sonda de corriente. El MDA 550 cuenta con otras 2 sondas adicionales. Uy, perdón, se me movió, ¿no? Cliqué donde no debía. El MDA 550, como les comenté, cuenta con 3 sondas, no solo una. Y aparte, el MDA 550 también va a contar con el sistema de medición, con un bastón de medición de la tensión de eje, que viene con un imán y 3 escobillas de fibra de carbono. ¿Verdad? Ok. Básicamente el MDA 550 es una maravilla de equipo porque te combina las funciones de un medidor, te combina las funciones de un osciloscopio de campo y te combina las opciones de un registrador de señales con la guía de un instructor experto en variadores de frecuencia, ¿verdad? Estos equipos utilizan un menú guiado de instrucciones y de mediciones para llegar a un diagnóstico rápido, eficaz, eficiente, en menos de 2 horas, como en el sondeo anterior que vimos que muchos de ellos tenían hasta 2 horas de tiempo en la solución de un problema, ¿verdad? Y simplifican la vida en gran manera. Por supuesto, al llegar a la causa raíz de la falla, ¿verdad? El sistema motor variador y realizar la comprobación de mantenimiento preventivo de rutina, se realiza con un mejor conjunto de pruebas, mediciones, estándares en puntos claves dentro del sistema. Lo más maravilloso, Paul, de este equipo, y es algo que me gustó muchísimo de él, es que en cualquier punto donde estés haciendo una prueba, puedes guardar, ya sea la forma de onda, puedes guardar la pantalla, puedes guardar la prueba como tal y después puedes imprimirla en un reporte o enviarla a algún colega, ¿verdad? Está muy interesante. Esto ya Sí, lo... exactamente, Sí, Alan. Básicamente, como has venido dando cada punto de medición, pues el equipo ya viene preconfigurado. Es una herramienta, como por así decirlo, para llevar a la persona que lo está utilizando de la mano. Entonces le dice, deme la mano. Vamos a hacerle una prueba al motor a la entrada. Y entonces esta persona, pues si no es experta, va a decir, pero ¿qué tipo de prueba? ¿Qué voy a medir a la entrada? El equipo tiene un menú donde le va a decir, ok, a la entrada usted puede medir 3 cosas. Puede medir voltajes entre cada fase o entre fase y neutro. Puede medir desbalances de tensión o puede medir desbalances de corriente. Esto es lo que normalmente usted debería de medir, parámetros claves a considerar en un variador de frecuencia su entrada.
inclusive podrían ser armónicos. Ahora, si usted dice, ¿para qué voy a medir un desbalance de tensión? Entonces entra a la parte del equipo que dice información, y en información vas a tener toda una guía del por qué es importante medir y qué valores deberíamos de encontrar con respecto a esos desbalances para que sea un valor aceptable, o qué podría causar un desbalance, digamos, más alto que el encontrado. También, por ejemplo, con tensión, le dice que lo revise con respecto a la tensión nominal de su equipo, con los desbalances de corriente, cuáles son valores aceptables, y lo mismo en cada una de las siguientes etapas que Alan fue mencionando durante todo este webinar, por ejemplo, en el bus DC, en la salida del variador, entrada del motor y en el eje del motor. Tiene una guía completa paso a paso que inclusive le da un esquema y le dice qué sondas de las que vimos anteriormente tiene que conectar y cómo las tiene que conectar. No hay manera de perderse. Realmente la forma de hacer un informe posterior a este es simplemente en cada una de las medidas darle salvar a cada una de ellas para que se vayan guardando acomodadas para que después usted las pueda imprimir. Muchas gracias, Paul. Básicamente aquí tenemos un esquema en bloques de lo que es un sistema motor variador, ¿verdad? Básicamente empezamos con la parte de entrada de la energía hacia el variador de frecuencia. Tenemos la parte del mismo variador de frecuencia que se subdivide en la parte de la conversión DC, AC-DC, la parte del filtro que es el que va a alimentar al bus de DC. Luego, lo que es la parte posterior, que es la conversión de ese voltaje DC al AC a través del banco de IGBTs. Y por último, la parte del cable de interfase entre el variador y el motor, ¿verdad? Por último, tenemos la parte del motor que se compone de dos partes. Una es el propio motor, ¿verdad? Y por otra parte tenemos la salida de carga de ese motor, ¿verdad? O la salida mecánica, como está allí, ¿verdad? Entonces, en la parte de entrada del variador, podemos tener problemas de tensión, corriente y frecuencia del suministro. Podemos tener desequilibrios de tensión y de corriente. Podemos tener transitorios, podemos tener armónicos y podemos tener un factor de potencia deficiente en el propio circuito de entrada de alimentación al variador de frecuencia, ¿verdad? En la parte del el variador de frecuencia directamente podemos tener problemas en el bus de corriente continua, desequilibrio en la tensión, desequilibrio en la corriente, podemos tener corriente sigma y corriente de potencial, podemos tener reflejos en la salida, perturbaciones, armónicos y relación tensión-frecuencia deficiente. Y por supuesto, para poder diagnosticar este sistema, debemos tener el equipo apagado para poder darle el mantenimiento correcto, ¿verdad? En la parte del motor, pues por supuesto podemos tener problemas de sobrecarga del motor, funcionamiento en monofásico, fallos en los rodamientos, desalineación, desequilibrio mecánico, holgaduras, fallas de aislamiento, ¿verdad? Y por supuesto, la tensión del eje, ¿verdad? Y corrientes en los rodamientos, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos, mira, aquí tenemos una pantalla, digamos, principal del sistema NDA 550. El NDA 550, una vez que tú clicas en el Drive-In Menu, va a desplegarte un menú de 7 diferentes pruebas. Cada menú o cada línea de estas pruebas se va a dividir en subpruebas que te van a llevar paso a paso, como de la manita, hacia el diagnóstico avanzado de ese sistema drive motor, ¿verdad? El análisis de la potencia, esta es la primera prueba que se hace, que es la prueba de entrada del variador de frecuencia, ¿verdad? En esto se analiza qué es lo que está ingresando, ¿verdad? Es excelente para determinar si el circuito de alimentación del variador tiene distorsión, perturbación o ruido
que podrían estar afectando la conexión a tierra. Esto es muy, muy importante. Aquí ustedes, si ven este botoncito que dice Info, ahí tenemos 4 botones de color celeste. El salvar al reporte, tenemos un botón de Info, Drive In y Next. En el botón de Info, si ustedes lo clican, el botón de Info te va a dar la información específica de la prueba que estás haciendo, ¿verdad? Entonces, allí nos da información muy relevante acerca de lo que estamos haciendo. En caso de la prueba de fase a fase, determinación de la tensión y la corriente fase a fase, vamos a medir la tensión entre 2 de las fases y la corriente de esas 2 fases. De fase a tierra, vamos a hacer lo mismo, pero de fase a tierra. Cada una de las pruebas, el equipo puedes clicar el botón de info y te puede dar muy buena información acerca de la prueba que estás haciendo, ¿verdad? En las pruebas de entrada del variador de frecuencia vamos a comparar la medida de la frecuencia especificada, ¿verdad? Del sistema. Más de 0.5 Hz de diferencia podría causar problemas. Luego vamos a ver, vamos a comprobar si la distorsión armónica está dentro del nivel aceptable. Recordamos, les lanzo una pregunta. ¿Recuerdan cuando hablé de la distorsión armónica? ¿En base a qué nosotros podemos tener el criterio si está dentro o está fuera? Recordemos la normativa de la IEEE, ¿verdad? De 1992. Vamos a ver el espectro de armónicos, ¿verdad? Que nos va a dar la distorsión armónica total o las formas de onda planas, ¿verdad? Esto puede indicar una carga no lineal que está conectada a un circuito de alimentación. Si la distorsión armónica total o el THD es superior al 6%, definitivamente existe un problema potencial. Luego tenemos que verificar el desequilibrio del voltaje en los terminales de entrada para asegurarnos que el desequilibrio de fase no sea demasiado alto, ¿verdad? Tenemos que estar en menos del 6 al 8%, ¿verdad? Y que la rotación de las fases es correcta. Lectura de desequilibrio en alto voltaje podría indicar que hay una falla de fase. La lectura superior al 2% va a provocar muescas de voltaje y provocar un disparo en la protección contra fallas de sobrecarga del mismo variador, ¿verdad? O le va a provocar perturbaciones a otros equipos periféricos. La prueba de desequilibrio, ¿verdad? Actual, eso si tenemos un desequilibrio excesivo, podría indicar que hay problemas en el rectificador de la unidad, ya en el banco de IGBTs del mismo variador. Una lectura de desequilibrio de más del 6% podría señalar un problema dentro del inversor del motor y podría ser problemático. Perdón, ahí no es del inversor del motor, es inversor del variador. Las pruebas del bus de DC, allí tenemos una forma de onda de comprobación del bus de DC, en donde podemos ver directamente la conversión de corriente alterna a corriente directa dentro del variador. Esta conversión es crítica, porque al final de cuentas, esta conversión es la que va a nutrir, por decirlo así, entrecomillado, esta energía es la que va a nutrir a los IGBTs, que son los que le van a dar la energía al motor para que genere el torque que debe generar, ¿verdad? Se requiere tener un voltaje correcto y la suavización adecuada con baja ondulación para obtener un mejor rendimiento del variador. Alto voltaje de ondulación, o sea, una amplitud muy alta en ese rizo que vemos allí, puede ser un indicador de condensadores fallidos o incluso un mal dimensionamiento, un dimensionamiento incorrecto del motor que está conectado, ¿verdad?
Con una función de registro que tiene el mismo MDA 550, nosotros podemos utilizar para verificar el rendimiento del bus de DC, ¿verdad? De una forma dinámica. En este caso, nosotros vamos a la modalidad de registro. Una vez en registro, nosotros iniciamos el registro. Una vez que iniciamos el registro, vamos a el menú de comprobación de analizador de variador motor y allí vamos a escoger pruebas del bus de DC. Una vez que estamos en las pruebas del bus de DC, dejamos el sistema que opere en modo normal y podemos ver el comportamiento, digamos, lineal en el tiempo de ese convertidor o ese rectificador de corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? Una diferencia nos puede indicar que hay problemas, como ya se mencionó, en el banco de capacitores del mismo variador de frecuencia. Aquí podemos, básicamente es lo que ya les dije. Importante, una lectura de voltaje de corriente continua mayor al 10% del voltaje nominal puede indicar un problema. Ahí tenemos una mención de criterio técnico para poder definir un problema en un variador. Luego, por supuesto, los voltajes de ondulación por encima de 40 voltios, ¿verdad? Pueden ser causados por un mal funcionamiento de los condensadores o por la clasificación del variador, que es demasiado pequeña para el motor o la carga que están conectados, ¿verdad? O sea, y ahí, si nosotros tenemos un problema de sobrecarga de proceso, ¿verdad? La sobrecarga del proceso va a sobrecargar el motor y el motor va a sobrecargar el variador de frecuencia. Ahí la pregunta es, vamos a ver, digamos, a modo de diagnóstico, vamos a ver una forma de onda de rizo con un valor en amplitud superior o muy cercano a 40 voltios. Eso nos indica que hay un problema, no necesariamente del motor, no necesariamente del variador, pero nos indica que hay un problema. Ahí tenemos que estudiar primero si hay sobrecarga en el sistema, luego si el motor tiene buen aislamiento y por último que el variador no tenga problemas en el banco de capacitores. Por otro lado, tenemos el conjunto de pruebas de salida del variador de frecuencia, en donde nosotros podemos probar directamente la salida del variador, ¿verdad? Esto es fundamental para el funcionamiento adecuado del motor, ¿verdad? Y nos ofrece muchas pistas de problemas que podrían estar dentro de los circuitos del mismo variador de frecuencia, ¿verdad? Allí tenemos una forma de onda de corriente y de voltaje superpuestas, ¿verdad? Esa es la imagen que están viendo allí. Ahí básicamente nosotros tenemos que comprobar que las mediciones estén dentro de los límites del mismo variador de frecuencia, ¿verdad? Verificar el voltaje frecuencia para asegurarse que esté dentro de los límites especificados del motor. El motor te va a dar un valor específico de la relación voltaje-frecuencia con el cual él puede generar el par, ¿verdad? Como decimos aquí, una relación alta puede hacer que el motor se sobrecaliente y una relación baja, como les digo, voltaje-frecuencia, hará que el motor pierda el torque, ¿verdad? La frecuencia estable y el voltaje inestable pueden indicar un problema en el bus de corriente continua, o la frecuencia inestable y el voltaje estable pueden indicar problemas en la conmutación de los IGBTs, del banco de IGBTs. Todo esto puede darte, digamos, buenas indicaciones de problemas potenciales que puedes tener en un sistema motor variador. Y aquí es donde está la riqueza de esta herramienta tan maravillosa que les estamos presentando. Porque si antes durabas 2 horas, alrededor de 2 horas o más, algunos otros duraban 5 horas, algunos otros duran todo un día
incluso hay gente que al día de hoy tiene problemas en motor variador. Este equipo con estas pruebas paso a paso, definidas, estructuradas y específicas, te puede llevar al diagnóstico en literalmente menos de 10 minutos, ¿verdad? Vamos a ir pasando un poco más rápido para ir cerrando, porque ya les he quitado mucho tiempo y definitivamente les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes están invirtiendo con nosotros. Esperamos que definitivamente este webinar sea de gran provecho para ustedes. Aquí quiero que vean esto. Este es un pequeño video que realicé yo el día de ayer con nuestro MDA 550. Quiero lanzarles una pregunta y yo quiero que nada más recuerden cuando estaban en la universidad, cuando estaban en sus pininos, ¿no? de electrónica o electricidad, y tenían que trabajar con los osciloscopios. Pregunto, ¿qué tan complejo era tener una señal bonita, enfocada, sincronizada, sin movimiento y en los valores correctos de voltios por división o microsegundos por división? O sea, ajustada en amplitud y en frecuencia. ¿Qué tan difícil era? Yo les cuento que en mis tiempos yo tenía que trabajar con osciloscopios de pantallas de tubos catódicos, ¿verdad? Y era complejo porque había que enfocarlo, aparte para hacer el trigger de las señales, había que acoplarlas, y si usted no las acoplaba, usted lo que veía nada más era una sombra que pasaba, una sombra verde brillante que pasaba por la pantalla, y se hacía muy complicado poder definir una forma de onda bonita. El MDA 550, él cuenta ya, así con solo que usted lo pida y lo tenga en sus manos, él cuenta con un sistema automático de ajuste y sincronización de las formas de onda. Aquí tenemos en esta pantalla, yo estoy haciendo una prueba de distorsión armónica, como lo ven, ¿verdad? Luego de esto yo me voy a salir de la función de distorsión armónica y voy a pasar a visualizar las formas de onda de tensión del sistema que estoy verificando. Y vean el tiempo que transcurre desde el momento en el que yo cambio la función hasta el momento en el que el sistema, de manera automática, como por arte de magia, se ajusta y se ve perfectamente bien. Ojo, voy a iniciarlo. Se inicia, cambio de función, ahí cambiamos de función y se estabiliza. ¿Cuánto tiempo tomó? Menos de un segundo, ¿no? Y eso fue sin intervenir. Yo no tuve que darle ajuste en cuanto a amplitud, no tuve que darle ajuste en cuanto a la frecuencia o el tiempo, no tuve que ajustarlo. Él se ajusta automáticamente. Él ya dentro de su aplicación de analizador de variador de frecuencia y motor, ya tiene establecidos los triggers, los puntos de anclaje de las señales preestablecidos para poder autoajustarse sin que tú tengas que intervenirlo, sin que tú tengas que perder el tiempo en ajustarlo para poder ver la forma de onda. Es maravilloso, ¿no? Esto es magnífico. Por último, vamos entrando ya a la parte final del diagnóstico, en donde se hacen pruebas de entrada del motor, ¿verdad? Básicamente, las pruebas de entrada del motor
nos van a hablar de la calidad de la señal, la calidad de la energía con la cual el motor se está alimentando, ¿verdad? Ahí podemos verificar que la corriente presente en los terminales esté dentro de la clasificación del motor, ¿verdad? Y las condiciones de sobrecorriente podrían hacer que el motor se sobrecaliente. Ahí vamos a ver si el motor está sobreesforzado. Por otro lado, podemos ver la modulación del voltaje por parte del variador de frecuencia, que nos ayuda a identificar picos de alto voltaje a tierra que podrían dañar el aislamiento del motor. También podemos ver un desequilibrio en el voltaje que podría afectar seriamente la vida útil del motor y que podría ser un indicativo de un inversor defectuoso, ¿verdad? Esto puede provocar un corte de voltaje y provocar la desconexión de la protección de falla por sobrecarga. Finalmente, podemos identificar desequilibrio si hubiera en la entrada del motor, ¿verdad? Y que nos va a apuntar hacia un desequilibrio de voltaje o problemas en el rectificador del variador de frecuencia. Por último, y no menos importante, tenemos el voltaje de eje del motor, ¿verdad? Estos pulsos de voltaje en un motor pueden acoplarse desde el estator de un motor hasta su rotor, ¿verdad? Haciendo que aparezca un voltaje en el eje del rotor. Cuando ese voltaje del eje del rotor excede la capacidad del aislante de la grasa del rodamiento, pueden producirse corrientes de descarga o chispas que van a provocar las picaduras y estrías en la carrera del rodamiento del motor, ¿verdad? Estos daños pueden hacer que un motor falle prematuramente. Hay que medir el voltaje entre el chasis del motor y el eje del mismo motor, ¿verdad? No sé por qué se me metió esa transmisión ahí. El MDA 550, ¿verdad? Proporciona una sonda de cepillo de fibra de carbono para este propósito. Esta prueba se hace súper fácil. ¿Por qué? Porque ya el mismo MDA 550 ya te da la opción de medir primero con una punta de alta frecuencia de 500 MHz, ¿verdad? Y un bastón o una varilla o una punta o una extensión de punta con punta de fibra de carbono para poder tocar el eje del motor y hacer la medición. Y la medición misma del eje del motor se va a sincronizar automáticamente en la pantalla y la puedes guardar, ¿verdad? Básicamente, señores, es importante que tomemos en cuenta que esta herramienta lo que va a hacer es facilitarte el trabajo del diagnóstico avanzado de problemas en los sistemas de variador y motor, ¿verdad? Entonces, como ya ir cerrando, no sé si Paul, vemos un par de preguntas, mientras que voy a hacer un último sondeo para ver qué les pareció, señores. Allí tienen un último sondeo, por favor, ayúdenos a mejorar, ayúdenos a hacer que estos webinars, todo este tiempo que el equipo de trabajo del Batrón invierte para ustedes sea tiempo rico técnicamente, sea tiempo práctico, por supuesto, porque nuestro objetivo principal dentro de lo que hacemos en el día a día es precisamente buscar las medidas mediante las cuales podemos ayudarles en sus procesos, en sus requerimientos, en sus necesidades, ¿verdad? Queremos que cuenten con nosotros como ese aliado estratégico, comercial y tecnológico que ustedes ocupan para poder desempeñarse
con excelencia y eficacia en sus procesos diarios, en su trabajo diario. Sí, muchas gracias, Alan. Por mientras van contestando, me gustaría agregar, creo que no se mencionó, la pregunta que nos hizo Don Roy antes de que si este equipo viene con Fluke Connect, esta función no la trae este equipo. Todavía continúa desarrollándose esa aplicación, entonces no está en el 100% de los equipos. Sin embargo, puede ser que en un futuro se lo ponga. Ahí de repente, Paul, refuerzo un poquito de eso. ¿Por qué todavía no tiene Fluke Connect? El tema es que, o sea, este es un osciloscopio con funciones especiales y específicas de diagnóstico. O sea, nos vamos a fundamentar principalmente en imágenes, ¿verdad? Y en medidas bidireccionales. La aplicación de Fluke Connect actualmente es para equipos principalmente que lo que te dan son mediciones, o sea, son magnitudes y son unidireccionales. Entonces, por eso la aplicación de Fluke Connect todavía no está habilitada para este MDA 550. No va a ser mucho el tiempo que dure antes de que se pueda tener, porque ya de por sí un equipo similar, que es el Fluke 435 y 438, o sea, los analizadores de calidad de la energía de la familia 400 ya cuentan con la tarjeta de Fluke Connect. Entonces, más adelante nosotros vamos a estar comentándoles si sale esta función para este equipo. Excelente, excelente, Alan. Por aquí no tenemos muchas más preguntas. Vamos a ver, bueno, por ahí nos dicen que muy interesante, gracias, excelente, muy claro y útil conocer sobre estas soluciones y tecnología. Por aquí hay una consulta de don Julio Salas, dice, ¿este equipo se puede usar con cargadores UPS o también bancos de capacitores? Es correcto porque de hecho te sirve mucho, recordemos, o sea, esas son funciones específicas de un osciloscopio, o sea, en este equipo tienes un full osciloscopio de 500 megahertz de ancho de banda, ¿verdad? Entonces, definitivamente este mismo equipo te sirve. De repente no la aplicación específica de motor variador, ¿verdad? Pero definitivamente este equipo te sirve para hacer diagnósticos avanzados en sistemas inversores para UPS, definitivamente. Con esta puedes ver la alimentación o la calidad de la energía que alimenta la UPS, puedes ver cómo el UPS hace la rectificación y cómo te da la salida del mismo UPS. Ahí podemos ver si el mismo UPS, que ya lo he visto, el mismo UPS recorta la cresta de la salida sinusoidal y esto provoca pérdidas de potencia en los sistemas conectados. Está muy interesante, muy interesante. Y Rolando Segura nos pregunta, él más bien nos comenta que él tiene un BFD Mitsubishi que se dispara por algún motivo, pero a la hora de resetearlo, no se puede resetear y no hace nada. Después de un tiempo, él solito, como decimos en Costa Rica, se le meten las cabras y empieza a funcionar, ¿verdad? Definitivamente, Rolando es un candidato Long Plus Ultra para poder hacer una demostración con el MDA 550. Definitivamente con un MDA 550 podemos ubicar dónde está la posible falla de ese variador. Te recomiendo, Rolando, que nos contactes por alguno de los medios que tenemos, ¿verdad? Habilitados para esto, para organizar una visita. De hecho, ya aquí estoy recibiendo a mi número a mi WhatsApp ya las peticiones de cotizaciones del MDA 550 y ya un 2% de ese montón de gente que está conectado al webinar dicen, yo quiero uno, Paul. Sí, muy interesante. Alan, yo acabo de compartirles mis datos
por medio del chat. Sería muy bueno que compartas también bueno, ahí está tu correo, ahí está el número de celular, excelente. Sí, sí. Buenísimo. Exactamente, ahí tienen mis datos. Este es mi correo y ese es mi número de celular. Por supuesto, ese es el número que tengo en el WhatsApp. Me pueden contactar en cualquier momento. Normalmente yo contesto mi teléfono, contesto mi WhatsApp, a menos que mi commander in chief aquí en la casa, mi esposa, me diga que no puedo contestar. Entonces ahí sí es cierto, no hay fuerza que me haga contestar, pero normalmente ella me deja contestar. Si te da permiso, estaba buscando a ver si tengo por aquí un MDA. Creo que lo tengo en mi casa. Ahorita estoy en la oficina, entonces no estoy con un equipo a mano para Yo tengo uno, si mostrárselo. quieres puedo mostrar mi cámara y mostrártelo. Excelente. Voy a traerlo, denme un segundo. Vamos a ver qué otro equipo tengo por aquí. Nosotros, bueno, como les comentaba, de hecho aquí en el fondo se ve, tengo un demo con un motor y variador. Este es un demo pequeñito que nosotros pues utilizamos para hacer demostraciones en algunas Expo el Patrón o en algunas exposiciones en hoteles. Inclusive se podría llevar con un cliente o hacer una capacitación en conjunto con este. Este nos ayuda mucho para hacer la capacitación de uso del equipo. También tenemos otros tipos de variadores por ahí, otros motores y tenemos mucho equipo Fluke, como en la oficina. Les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, este es un equipo para la parte de procesos, para hacer inyección de aire a presión, para hacer calibraciones de presión. Y como este, tenemos otro montón para mediciones mecánicas, mediciones de calidad de energía eléctrica, termografías, todo lo que tenga que ver con programas de mantenimiento. Por ahí es donde nosotros recomendamos que antes de hacer una compra, pues nos pregunten, tal vez tengamos el equipo a mano y lo podemos llevar para que ustedes lo vean y con eso se terminen de convencer. Al final de cuentas, lo mejor antes de hacer una compra es que ustedes conozcan el equipo que van a utilizar en el futuro. Y nosotros no tenemos ningún problema en enseñarlo, porque realmente eso es de los fuertes que tiene Fluke, que hace sus equipos muy sencillos para el uso de todas las personas, inclusive no tienen que tener unos super entrenamientos, sino que el manual es muy fácil de leer. Entonces, traten de sacarle provecho a eso, a que somos una compañía que cuenta con el insumo para ustedes y estamos anuentes a que nos hagan la consulta y podamos llevar los equipos a planta en cualquier momento con todas las disposiciones que recomienda el Ministerio de Salud. Paul, tengo un tema con la... Ya se ve tu pantalla, la cámara. Pero ¿se ve la presentación o mi cámara? No, sí, se ve la cámara. Ya se ve el equipo Ok. ahí. Entonces ahí me están viendo, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el MDA 550, por la luz allí no... aquí estamos. Como Puedes ven, enseñarles la tecla de Motor and Drives. sí. Es una tecla, como lo ven ahí. Una arriba viene osciloscopio para 4 canales de osciloscopio, como mencionaba. La función full osciloscopio de 4 canales a 500 MHz. Funciona como un osciloscopio a colores, 4 canales, es una belleza, ¿verdad? Normal. Luego tenemos aquí la parte de recorder, que en la función recorder tenemos básicamente un data logger que nos loguea todo lo que hagamos nosotros allí, lo podemos salvar a una, ¿cómo se llama? Algún trabajo que estemos haciendo. Y por último está este botón que es el Motor and Drive Analyzer, ¿verdad? Este botón es el que te va a habilitar las funciones, como ven, de las medidas paso a paso del sistema. Déjenme ver de qué manera hago para que no afecte la... Dale enter ahí. A ver, ya entró a la parte de entrada al variador. Bueno, ahí tenía 3 opciones para seleccionar. Seleccionó la de desbalance de tensión. Entonces el equipo le dice cómo tiene que conectar cada una de las 3 ondas. Cuando se usa la parte de variadores y motores, se utilizan 3 de los 4 canales de osciloscopio. Automáticamente yo le doy enter y el sistema empieza a hacer
las mediciones. Entonces, por ejemplo, aquí arriba le va a mostrar la tensión nominal en cada fase y le va a mostrar el porcentaje de desbalance que hay entre las tres tensiones de las fases. Y aquí en este botón, nosotros podemos hacer diferentes mediciones con las mismas conexiones. Aquí podemos ver desbalance de las tres fases o fase a fase y podemos ver el desbalance pico-pico. Vean que tiene también la parte de armónicos y que también tiene una tecla del F1 que dice Save to Report. Ahí es donde si te interesan esos datos en ese tipo de medición, entonces le pones un nombre al variador que se está estudiando y ahí se van guardando cada una de las mediciones que se hacen por aparte. Esta es la parte de armónicos. Puede haber armónicos, en este caso serían armónicos de voltaje porque está metido en la función de ver desbalances de voltaje. Pero si estuviera en la parte de armónicos de corriente, perdón, de desbalances de corriente, puede haber de corriente, o hay una función en la que puede monitorear tanto la tensión como la corriente en una fase. Entonces iría fase a fase monitoreándolas y en cada una de ellas puede tener el espectro de armónicos de tensión o de corriente. Ahí se le pueden poner algunas opciones de escala, que si lo quiere ver como porcentaje de la fundamental, si lo quiere ver como un valor de la fundamental, etcétera. Aquí ves, está la parte de la entrada del variador y las demás funciones que vienen igualmente ordenadas y ingresando a cada una de ellas le va a dar un submenú y en ese submenú, dale un momentito, Alan, ahí en la tecla de Motor Drive. Perdón. Perdón que es que me salí. Ok, ahí. Entonces ahí están las funciones que él puede entrar al variador, BUSD del variador, salida del variador, entrar al motor o eje del motor. Dale, por ejemplo, ahí a la entrada del variador, Enter. Siempre va a tener la tecla de info, que es la F2. Entonces, por ejemplo, en esta pantalla puede darle info y va a ver todas las funciones por separado. Por ejemplo, información del menú principal, entrada al variador. Utilice esta función para comprobar las condiciones de entrada al variador, del suministro de alimentación y corrientes de entrada. Es un resumencito de qué es lo que vas a hacer ahí. Entonces, si le vas atrás, bueno, ahí tiene para seguir viendo páginas porque tiene más funciones. Pero, por ejemplo, vamos a enfocarnos en solo una. Entonces, dale atrás. Dale de nuevo, dale el menú. Ajá. No, ahí le diste record. Perdón, que Ajá. como lo estoy viendo al revés. Entonces le das enter ahí. Ahí mismo, enter. Ajá. No, al otro lado. Es. Y ahí info. Ahí tiene tres funciones: tensión y corriente, desequilibrio de tensión o desequilibrio de corriente. Entonces, si le damos info ahí, vamos a ver por qué medir tensión y corriente. Entonces ahí viene, mida la tensión y corriente. Compare la tensión RMS con la tensión nominal. Más de un 10% fuera del rango de alimentación indica un problema. Si la tensión está fuera del rango, compruebe que la corriente también esté dentro del rango. Entonces, dale next, porque tiene varias pantallas, porque tiene la tensión y corriente. Si le da uno next, va a tener, que es F3, va a tener para ver la parte de, bueno, ahí sí que con la parte de tensión y corriente, con la parte de armónicos, compruebe entonces que los armónicos de tensión y el THD estén por debajo del 6%. Si está por encima del 6% es un problema de potencial de armónicos. Si le sigue dando next, le va a salir la parte de desequilibrio de tensión. Entonces utiliza el desequilibrio de tensión para comprobar la diferencia en los niveles de desplazamiento y dice que una lectura de más de un 0.3% puede dar lugar a muescas en la forma de onda de tensión y provocar fallos en el accionamiento y la protección contra fallos de sobrecarga del variador, por ejemplo. Entonces, ya el equipo en campo les va a decir qué hacer y cuáles son los niveles aceptables. Lo único que ustedes tienen que hacer es agarrar el equipo, decirle qué van a hacer, ver la información y buscar entonces que todo esté dentro de los parámetros que el mismo equipo les está recomendando, ¿no? Ahí no hay forma de perderse. Paul, como lo ves, este es un equipo muy versátil, es un equipo bonito, es un equipo que definitivamente, aparte que nos ayuda definitivamente a reducir el tiempo que vamos a
a utilizar buscando esa falla, ¿verdad? Definitivamente un equipo Fluke, entrar a una planta teniendo un maletín Fluke, te va a hacer ver profesional, ¿verdad? O sea, te va a hacer ver diferente. O sea, recordemos, Fluke es la marca más reconocida del mundo en cuanto a medición, la más confiable del mundo, y no porque nosotros lo digamos o Fluke lo diga, sino que los mismos clientes alrededor del mundo lo dicen, ¿verdad? Paul, ¿qué más decir? Básicamente, o sea, lo que me queda es agradecerles a todos ustedes por su participación el día de hoy en esta invitación aquí a mi casa, a su casa. Yo espero definitivamente que este webinar haya sido de su interés, haya sido de su agrado y principalmente que les haya servido para darse una idea de un próximo paso, ¿verdad? Tienen nuestros datos de contacto. Libremente pueden contactarnos, cualquier pregunta, cualquier comentario adicional, porque por supuesto aquí tenemos el tiempo más o menos limitado, ¿verdad? Pero igual les agradecemos mucho a todos los que han participado el día de hoy, Paul. Sí, le recordamos que este webinar está siendo grabado, entonces posiblemente vaya a estar en las redes sociales de Elvatron durante unos días, posiblemente unos 15 días a un mes. La gente de mercadeo se los va a estar haciendo llegar junto con la presentación. Les agradecemos cualquier comentario, por favor. Ahora, después de esto, va a venir una pequeñísima encuesta, muy pequeña, son unas cuantas preguntas. Nos ayudan mucho sus comentarios para mejorar, para saber si les llegó bien la información o si les interesa un poco más de información la próxima vez. Inclusive si requieren una visita o requieren una videollamada con nosotros, con todísimo gusto la vamos a tener. Entonces, bueno, de nuevo agradecerles a todos por su tiempo y desearles muchos éxitos en sus funciones y salud para sus familiares y compañeros de trabajo. Claro que sí, Paul. Estén saludables, estén seguros y nos vemos en nuestro próximo webinar. Estaremos impartiendo un nuevo webinar este 29 de septiembre acerca de herramientas de calibración de proceso, ¿verdad? Espero tenerlos por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Gracias, Alan. Que tengas buen día. Bueno, Paul, gracias. Que estés bien.